tardes. Entonces, vamos a dar inicio a este último diálogo de nuestro evento. Hemos tenido ya muchas oportunidades de dialogar con una gran diversidad de actores y faltaba una comunidad que es la comunidad de artistas que intervienen en las ciudades, en particular aquí en Bogotá y en París y París Suburbio, en Saint-Denis. Es un tipo de diálogo, por supuesto, muy diferente de lo que hemos estudiado esta mañana o el día de ayer, ya que por definición los artistas urbanos no necesariamente quieren dialogar con autoridades y a lo mejor quieren dialogar más a través de las obras con el público. Sin embargo, en los últimos años Bogotá ha ofrecido un caso de estudio interesante porque un alcalde ha abierto un espacio de discusión con los artistas, una mesa de graffiti, y ha dado resultados, buenos o malos, vamos a ver, porque creo que va a ser interesante hacer como una especie de balance de esta experiencia, experiencia frágil, ya que dependiendo de los resultados en las elecciones, pues puede ser que haya un seguimiento o no, vamos a ver que en el caso de Bogotá, pues las últimas elecciones han dado un resultado poco favorable tal vez a los artistas que están aquí en esta mesa. Tenemos mucha suerte esta tarde porque tenemos a artistas conocidos y que han tenido una experiencia interesante y que tienen mucho que contar, así que voy a limitarme a introducir el debate y hacer algunas preguntas y después pues vamos a dialogar. Es la idea de nuestros encuentros de esos últimos días. Bueno, tenemos a ARC, tenemos a Lili Cuca, tenemos a Lady Cristal, tenemos a Alexandra Arango y tenemos a Cheche, César Rubio, que nos van a contar un poco las experiencias. Propongo que se presenten en pocas palabras para empezar, para que el público sepa quién es quién y cuáles han sido las experiencias de ustedes. Y después pues vamos a iniciar el diálogo entrando en temas de fondos. Así que, Arc, si quieres empezar. Ok, está ya. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel. En la calle me he nombrado como ARC, es como no sé, como mi segundo nombre, pues, el nombre de la calle del arte público. Llevo pintando en la calle más o menos 12 años. Tengo digamos que una formación un poco mitad académica, mitad, no sé, como en la casa, como cultura artística, y la otra mitad, digámoslo, lo considero más como autodidacta y como en la escuela un poco de la calle, ¿no? Como todos nosotros nos formamos en un contexto un poco de callejero, de que el conocimiento lo aprendemos con los amigos cuando pintamos en la calle. Hago parte de un colectivo grande que se llama APC. Es como un colectivo que tiene muchos integrantes en el mundo. Es más un grupo de amigos que realmente un colectivo así desarrollamos proyectos. He tenido algunas experiencias pintando en la ciudad, muchas, en espacios rurales también un montón, trabajando con comunidad, trabajando con otros grafiteros, otros artistas o gente que no tiene, digamos, conocimiento sobre el arte público, pero sí tienen conocimientos de arte. También he viajado algunas veces al exterior, he pintado algunas cosas por fuera y nada, es como, pues esa es la presentación. Buenas tardes, yo soy Lili Cuca, ese es mi nombre de pila y mi nombre artístico. Estoy pintando en la calle hace alrededor de 10 años. Yo también, como ARC, tengo una formación mitad académica y pues, creería más bien que es como un 40% académica y el 60% que me ha enseñado la calle. Empecé a pintar porque no soy de aquí, soy de un pueblo cercano y fue como la primera relación que tuve con la ciudad fue el graffiti.
a través del graffiti empecé a descubrir la ciudad y a redescubrirla, y por la decisión de vida que había tomado de estudiar en la universidad, pues se enlazaron un montón de factores que permitieron que yo empezara a desarrollarme dentro de esta área. En este momento mi trabajo es reconocido un poco porque hago gestión cultural, pero además de eso también trabajo con comunidades. Mucho es como mi gran pasión, es trabajar con comunidades, y además de eso pues también desarrollo como un trabajo independiente a través de lo que ha sido crear el nombre de Lili Cuca y de lo que ha llevado estos años de experiencia en la calle. No pertenezco a ningún grupo, pero me relaciono muy bien con ellos. También porque siento un poco que ha sido una de las cosas que, con las que lucho mucho, es eso, como a través de entablar unas buenas formas de comunicación con todos aquellos que estamos pintando, porque siento que somos como una gran ola que ha ido creciendo y que ha permitido que dentro de la ciudad y dentro del país se desarrolle como a nivel cultural esto del graffiti y del arte urbano. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Stephanie Mora. He firmado bajo diferentes seudónimos. Actualmente firmo como Lady Crystal, ya llevo más o menos 10 años firmando así. Empecé pintando graffiti influenciada por todo el tema del hip hop hace más o menos 15 años. También soy MC, o sea, cantante de hip hop, rapeo. Y actualmente me desempeño, digamos, de profesión, soy licenciada en sociales de la Universidad Distrital, pero mi vocación en el arte, digamos, urbano, por decirlo así, ha sido también hacia la formación. Actualmente me desempeño como la directora de un centro cultural que se llama Casa Turquesa en la localidad de Fontibón, donde venimos hace 10, 12 años más o menos ofreciendo procesos de formación para la gente del barrio, y pues también he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades. El año pasado y antepasado era la representante de la Mesa Distrital de Graffiti, y siempre he estado como trabajando en esos temas entre la mediación de los artistas, las maneras de organizarse, tanto desde la forma natural de organizarse en la calle, que son los crews o los colectivos, pero también los procesos organizativos para entablar diálogos como con las administraciones, con las entidades públicas y privadas, pero también con la comunidad. Gracias. Buenas tardes. Primero, gracias Olivier y Claire por haberme invitado. Mi nombre es Alexandra Arango. No tengo nombre seudónimo, es Alex Arango o Alexandra Arango, no tengo un seudónimo especial para trabajar. Yo no vengo del artista, no me considero pues como, no nací como artista en la calle, soy artista plástica, tengo una formación de arquitectura también, o sea, una formación académica. Tengo un trabajo de taller de dibujo contemporáneo que se realiza en el interior, pero trabajo mucho en el espacio público porque me encanta el espacio público, tanto en instalación como en dibujo, pintura mural. Mi trabajo se desarrolla más que todo bueno, vivo en París, es lo que olvidé decir, hace más de 15 años. Trabajo esencialmente en la ciudad de Saint-Denis, en un lugar que se llama el CISB. Pertenezco a esta asociación, también tengo un colectivo de 5 mujeres, somos 5 mujeres artistas plásticas, video, foto, pintura mural, que trabajamos un poco en cuestiones de espacio público y arte participativo. El colectivo se llama AAAA, punto de exclamación, se puede pronunciar de varias formas, 5A o A. Trabajamos mucho lo que es el arte, arte participativo, arte que tiene que ver con, que incluye la comunidad, los barrios de Saint-Denis. Más que todo, realizamos obras en espacio público con ellos. Y también trabajo en la ciudad de Nanterre, que es otra periferia pues cerca a París. Igualmente con un programa de transmisión de arte contemporáneo en escuelas y en barrios, y realizando obras también personales a nivel personal. Trabajo desde el 2010 en el espacio público, y también tengo un trabajo personal que es en
en papel y en otros medios. Gracias. Buenas tardes a todas y todos, mi nombre es César Rubio, me dicen Cheche, soy sociólogo, gestor cultural, músico y artista urbano empírico. Desde el 2001 hasta el 2012 hice parte del colectivo Toxicómano Callejero. En el 2013 salí de pintar con ellos, obviamente todavía hago parte y amistad del colectivo, pero en el 2013 empecé a trabajar con la administración pública acá en Bogotá en la Secretaría de Gobierno, y a partir de allí dividí toda mi experiencia pintando en la calle para enriquecer también la institución y viceversa, y enriquecer lo público también desde la institución. Entonces me aparté un poco del lado artístico para empezar a mirar desde la sociología y la gestión cultural cómo se podían fortalecer los procesos acá en Bogotá, dinamizando la práctica del graffiti y entendiéndola como una práctica cultural, así como la asumió el Consejo de Bogotá. Bueno, justamente hablando de eso, entrando de lleno al tema, gracias por las presentaciones. Tal vez el primer tema que podríamos abordar es el tema de hacer un balance de esa experiencia de negociación de los últimos años, o de la administración Petro. Bueno, tal vez Cheche o Lady Cristal, que participó mucho de la mesa de graffiti, pueden contar un poco la historia y a ver si los otros también agregan algunas observaciones y ahí vamos dialogando. Es curioso pensar cómo una ciudad de 9 millones de habitantes llega a aceptar que una práctica como el graffiti se vuelve una práctica cultural. Entonces esto no surge de la noche a la mañana, fueron muchos años hasta que el Consejo de Bogotá, con problemas incluidos, con muerto incluido, decidió optar por regular la práctica. Esta regulación de la práctica del graffiti se dio por una demanda que puso la ciudadanía a la administración de Bogotá. En respuesta a esa demanda tenían que reglamentar la práctica del graffiti. Esto era una cosa que pues obviamente en Colombia no se había dado, era una cuestión sui generis que se estaba dando acá en Bogotá, desde el desconocimiento de la práctica, porque realmente no se tenía conocimiento de la práctica, se asumía que era una cuestión de vándalos que estaban llevando a la ciudad hacia un poco de caos, pero que dentro de ese caos también había algo artístico y algo cultural que era lo que había que rescatar. Creo que en el espacio público se dan muchas luchas simbólicas por la apropiación del espacio público y por la producción de símbolos, y creo que el Consejo de Bogotá haya determinado que la práctica del graffiti es una práctica cultural, nos dio a nosotros como ciudad, como artistas y como gestores culturales, la oportunidad de transformar esa práctica en una posibilidad de construcción simbólica para la ciudad. Entonces se da la oportunidad a partir del 2012-2013 de empezar a formar una mesa de participación alrededor de esta práctica cultural. El encargado de esto fue el Instituto de las Artes, vinculando de una vez el graffiti con el arte, no vinculando el graffiti con una cuestión ciudadana de participación y de opinión, sino de una vez con el arte, y el Instituto Distrital de las Artes fue el que empezó a determinar cómo iban a ser los procesos de participación, creando la mesa distrital de graffiti, en la cual creo que todos hicimos parte en algún momento, pero todos después nos alejamos. Obviamente esa mesa empezó a tener quiebres, a tener variaciones, porque los artistas que estuvimos allí al principio nos empezamos a volver un poco reacios a la institución, un poco reacios a los procesos que se estaban dando por la misma lógica y las dinámicas que tiene el graffiti, pero también desconociendo todo lo que venía detrás de nosotros, que son esos jóvenes que realmente han venido y han seguido haciendo graffiti en Bogotá. Creo que la aceptación de que del graffiti como una práctica cultural ha hecho que el graffiti pierda un poco esa esencia de transgresión y de romper los límites establecidos contra el sistema. Creo que esa aceptación que se ha dado ha hecho que no que deje de existir ese tipo de graffiti, porque es imposible que deje de existir, pero sí que se varíe el concepto del graffiti hacia algo artístico, hacia algo bello, hacia algo que todos entendemos. Y se ha dejado un poco abajo
toda esa participación de los jóvenes que no quieren hacer algo bonito, sino simplemente quieren dar sus ideas y plasmar sus ideas en la calle, que es igualmente válido, y la administración pública tiene que velar tanto por la participación de unos como por el derecho de los otros a habitar en el espacio público. Entonces creo que en resumen lo que se dio con la administración pasada fue la posibilidad de construir un espacio de participación a partir de una práctica cultural en donde se pretendía escuchar a quienes hacían la práctica, no solamente quienes se quejaban de la práctica, sino quienes hacían la práctica, para lograr entender y generar caminos y de diálogo y estrategias de convivencia alrededor de esta práctica que no redundaran con la prohibición, pero tampoco redundaran con permitir que la gente pase por encima de los demás. Entonces dejo ya a una persona que hizo parte también de las mesas y participó activamente de otra manera y no desde lo institucional. Bueno, el asunto con las mesas, tanto la distrital, porque ahí hubo 2 mesas que se organizaban a nivel distrital, una la mesa distrital de graffiti y por otra parte, como resultado de otros procesos también se organizó la mesa distrital de mujeres graffiti, ¿sí? Pero esas 2 mesas se alimentaban de los procesos locales, que para mí es muy valioso y fue como la parte que nutrió todo ese proceso, pero que realmente no solamente en cuanto a lo administrativo, sino también en la práctica real que hizo que se lograran ciertos avances y se lograra beneficios para la ciudad y para la gente. Las mesas locales fueron procesos un poco más naturales que la mesa distrital, procesos no solamente participativos, sino también formativos, y en cuanto a lo formativo, desde formación en la técnica de la práctica, o sea, el manejo de las herramientas, los aerosoles y esto, pero también en lo formativo ciudadano, cómo formamos artistas o escritores de graffiti, porque no todo el que pinta graffiti se considera artista, tenga unos conocimientos básicos de cómo ser ciudadano a través de su práctica, o su práctica qué implicaciones tiene dentro del ejercicio de su ciudadanía. Las mesas distritales, a pesar de ser un espacio de encuentro, institucionalmente se empezaron a, digamos, a tomar como la representación, un sistema de representación, ¿sí? Entonces, artistas locales representaban a todo un movimiento local y ellos iban a lo distrital, y de ahí salía otra representación que iba, digamos, a hablar con las entidades y con la administración como tal. Pero ese sistema, digamos, fue un poco lo que en mi concepto agotó un poco el mecanismo de participación, porque si bien la mayoría de la gente que pinta graffiti no quiere que nadie lo represente, pintan graffiti porque se representan a sí mismos, tanto en el espacio público como en el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos. Y ahí fue donde empezó como a hacer clic ese problema, porque no todos los artistas se sentían recogidos en esas voces de esas representaciones. Finalmente, para el año pasado se instauró el Comité de Regulación de la Práctica, el cual está constituido como por la Policía, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura, Integración Social y pues otras entidades. Pero, por ejemplo, fue una discusión súper fuerte que había un comité que regulaba la práctica, pero no se quería incluir artistas o practicantes dentro del comité. Entonces, eso era una tensión supremamente fuerte, porque van a decir qué se hace sobre el tema, qué se hace con los pocos recursos que hay sobre el tema, pero sin contar con los practicantes y con los directamente afectados. Gracias, digamos, a la incidencia y a la formación que tuvo la mesa distrital, se logró que hubiera un puesto para un practicante o un artista que representara, digamos, a todo el infinito mundo de posibilidades. Dentro de los artistas que pintamos graffiti hay muchas visiones, entonces era muy complejo que una sola persona pudiera representar toda esa clase de intereses, desde los artistas que son artistas y que sí les interesa el camino del arte, desde las personas que practican el graffiti como una forma de protesta, o sea, el graffiti social, por decirlo así, el graffiti que parte, por ejemplo, de las barras de fútbol,
que es un poco más territorial y va en otras lógicas. El graffiti del hip hop, el graffiti del punk, el graffiti, hay infinidad de formas de hacerlo, pero también hay muchas formas de relacionarse, por ejemplo, con lo público y lo privado. Gente que no quiere saber nada de la institución, gente que trabaja solamente con la institución, gente que trabaja de la mano con la institución para mantener sus procesos, digamos, y sus proyectos personales. Entonces, dentro de todo ese mundo de posibilidades y de posibles combinaciones, se buscaba que hubiera solamente un representante. Y lo otro es que también hay diferentes estilos. Está el graffiti del hip hop, está el muralismo, está el street art. Hay, en cuanto a la técnica, también hay maneras muy diferentes y en cuanto a los contenidos también. Entonces era muy complicado que una sola persona lograra representar todos los intereses de una comunidad muy amplia, porque alcanzábamos nosotros a pensar que ¿cuántas personas pintan graffiti en Bogotá? 4.000, 5.000 personas pintando en Bogotá. Entonces, ¿cómo? O sea, eso es prácticamente una curul de un concejal que represente 5.000, 6.000 personas y que a la final no es solamente representar individuos, sino detrás de cada individuo que se ha acercado a que lo cuenten de alguna u otra manera por los proyectos, por las convocatorias, ¿cuántos anónimos hay? ¿Cuántos que no hemos podido contar hay? Entonces, eso también rompe un poco la lógica de los procesos organizativos, porque no respondía nunca a las necesidades de representación ni de voz, porque los intereses son muy diversos. Y la lógica institucional es un poco más cuadriculada en cuanto a qué se entiende por graffiti y qué era lo que se quería regular y por qué se quería regular, porque finalmente, y desde mi postura, pienso que era para hacer la tarea del juez de lo que nos hablaba Cheche, no por un interés realmente de aportar a la ciudad o de avanzar en el plano del arte o de la convivencia ciudadana. Qué pena. Voy a tomarme el atrevimiento de contar dos cosas. Dentro del caso que había de la demanda que tenía la ciudadanía contra el distrito, hubo un incidente de desacato que impuso un juez acá en Bogotá, y ese incidente de desacato ordenaba a las instituciones públicas que tenían que hacer de todo para que Bogotá se viera con grafitis bonitos. Cuestión bastante difícil, la intentaron hacer durante los años que duró la administración de Petro. Curiosamente subió el alcalde de Peñalosa y se acabó el incumplimiento del contrato del juez. Entonces, una cuestión política bien marcada que se hace presente en una cuestión práctica como el graffiti. Cuando el alcalde Peñalosa se lanzó a su propuesta de alcalde, él prometía que iba a desaparecer el graffiti. Yo alcancé a hacer el empalme con esa administración y de los primeros consejos que les dije fue: no tapen porque les van a volver a tapar. Ellos pretendían erradicar el graffiti de Bogotá. Creo que lo vemos en las calles, toda la acción que han tenido y todo el resultado que han tenido. Ahorita inclusive salió en el deprimido diciendo que habían tenido que pagar seguridad privada para que no les pintaran de graffiti su nuevo deprimido. Entonces creo que están entendiendo cuál es la lógica y cuál es la dinámica del graffiti en una ciudad como Bogotá, que no es de tapar y no es de prohibir, sino realmente de construir espacios de convivencia y de construir espacios de participación y de buscar de esos mecanismos para que realmente se sientan representados quienes hacen esa práctica. Es una cuestión bien difícil. Ahorita creo que en la última reunión que hubo del comité y la administración volvieron a decidir que van a activar de nuevo las mesas locales de graffiti, van a establecerlas ya como un acto legislativo. Entonces creo que van a dar la oportunidad de que se participe desde la ciudadanía alrededor del tema de graffiti. Lili, ¿tú también has participado en la mesa de graffiti? A ver si nos cuenta un poco. Sí, estuve participando en la primera etapa de la creación de la mesa de graffiti, porque realmente cuando esto empezó a suceder, creo que a todos nos llamó la atención, quienes estábamos en la práctica, pues saber qué estaba pasando, ¿no? A partir de todo el tema político que estaba viendo, a través de la demanda y la creación del decreto que creo que
saltaron ese pedazo. 0.75 y 5.29. En el que creo que tú también estuviste muy activo, ¿no? Que ahí ya hablarás tú para cerrar. Realmente siento que fue un momento muy importante de participación de quienes estábamos en la práctica. Creo que por ser una primera vez para todos estábamos con la curiosidad de saber y suponer cómo íbamos a manejar esta parte en la que ahora empezábamos a encontrar apoyos que antes no había, que empezaron a existir desde esa época y quizás antes con algunos eventos que se realizaron con cosas privadas, exposiciones que se hicieron masivas en teatros y cosas de estas en las que estuvimos interviniendo, que realmente fue ahí cuando nos empezamos a juntar las diferentes personas que estaban haciendo graffiti y arte urbano. Y este punto de encuentro fue importante, además de toda la situación que ya veníamos teniendo de violencia, agresiones, el caso de Luis Felipe y bueno, todo este tipo de cosas. La creación o la participación dentro de la mesa para la creación del decreto, todo esto fue muy importante, pero siento que fue un arma de doble filo que generó unos sinsabores dentro de muchos de nosotros. Muchos tuvieron la oportunidad de aprovechar lo que estaba sucediendo, ¿no? Como la participación activa en las becas, porque las becas se generaron desde la mesa de graffiti, las primeras participaciones públicas que hubo, bueno, públicas no, con dinero público que hubo de nosotros fueron con becas creadas en la mesa, pero creo que ahí nos dimos cuenta que pues hay personas que están en la calle netamente a través de de estas formas económicas y eso empezó a generar algunos malestares dentro de nosotros. No está mal y está bien porque, como dice Cheche, detrás de nosotros viene mucha más gente que va a hacer que esto siga siendo más grande y siga siendo tan contundente como lo ha sido hasta hoy, porque solo el hecho de estar acá sentados ya es haber dado grandes pasos, no porque esto sea lo que estábamos buscando, sino porque realmente todo el movimiento por el que hemos venido trabajando inconscientemente desde el principio, pues empezó a generar una piedra en el zapato y eso era lo que queríamos, ¿no? Como una manifestación, realmente causar una incomodidad o causar que la gente realmente se detenga un poco en una sociedad que va tan rápido y a quienes no nos importa nada lo que pasa a nuestro alrededor. El graffiti ha conseguido eso y el arte urbano ha conseguido eso. Y creo que definitivamente no funcionó la mesa de graffiti como esperábamos, realmente porque se empezaron a ver unos intereses más allá de poder hacer que se elevara esa parte cultural y creo que el tema que puso Cheche al principio nos enlazaron directamente con una institución que maneja toda la parte de artes de la ciudad, del distrito. Eso ya empezó como a cuantificar, ¿cómo se dice? Cuantificar, pues las diferentes formas de las manifestaciones urbanas y el graffiti ahí no entra en una conversación para nada. No sé, ya pues como tú a cerrar esa parte de la mesa. Bueno, sí, yo también viví, digamos, como el comienzo de la mesa. El comienzo de la mesa se dio también por algo que salió, que es el nacimiento del Instituto Distrital de las Artes, que realmente tan pronto se creó eso y se supo que iban a inyectar dinero, pues mucha gente que estábamos esperando por fin algún apoyo, algo de la institución, pues se abrieron unos espacios que al principio eran muy pequeños y muy reñidos y a pesar de que nosotros hayamos hecho muchas propuestas para que los dineros quedaran pues de la gente que está trabajando en la calle, que está haciendo cosas, pues se generaron ciertos malentendidos y no era suficiente el recurso, entonces digamos que unos lo aprovecharon, otros no tanto, pero lo bueno fue que año tras año pues iban mejorando esos recursos, ¿no? Eso hizo que muchos dependieran, lo que decía Lili, que dependieran de esos recursos y que se olvidaran un poco como de la autogestión, como veníamos trabajando todos años atrás, y era reunámonos, organicémonos y hagamos algo sin pensar en que tenemos que tener un dinero de entrada, ¿no? Y eso era como la cultura del graffiti, del street art funcionaba antes.
todo era autogestión, nadie nos daba un centavo, nadie nos daba nada. De hecho, los únicos propuestas que uno recibía era o de publicidad o de un candidato de político que quería pintar un mural con su cara o con su número de cartón. Era más o menos lo que uno encontraba y no pagaban bien. Entonces era como, no, pues no, eso no le interesa, a muchos sí les interesó porque pues en esta cuestión también es como de sobrevivencia, muchos tienen hijos, muchos tienen familia y muchos optaron por el graffiti es porque es una salida económica. De alguna manera es una salida económica. Ya después lo que han contado de la mesa, últimamente, no sé si hemos hablado algo de lo último, digamos que las mesas ahora son locales, la mesa distrital yo considero que la mesa distrital simplemente es como una estrategia para el decreto, pero las mesas que ahora están constituidas en algunas localidades, no en todas, están fuertes y ellos siguen trabajando y siguen ahí activando un poco. Pues digo yo que está bien, pero creo que uno no debe depender tanto del recurso público, y porque nunca es meritorio, digamos. Nunca hay un seguimiento de quiénes están realmente activos siempre, sino quién es el que está activo con la institución. Y eso no es, digamos, equivalente como al trabajo. Eso tampoco está mal porque la gestión es un trabajo que no lo hace cualquiera. La gestión, el trabajo con las comunidades, el trabajo con los jóvenes que no tienen, digamos, la posibilidad de venir aquí a hablar porque se achantan o son tímidos o de pronto no tienen la posibilidad de convencer o no les interesa, pero alguien que esté velando por ellos pues es muy importante. Esos factores han hecho que digamos que las mesas tengan credibilidad en ciertas localidades, no en todas, porque Bogotá está constituida de una manera en que hay zonas que son de paso, ¿sí? Hay zonas en donde los jóvenes de alguna manera no están proponiendo, pero no tienen cómo ejecutar y porque no son tan grandes, ¿no? No es lo mismo la localidad de Suba como la localidad de Chapinero o la localidad de Barrios Unidos o otras localidades que ni siquiera tienen representación y sí se hace graffiti allá, pero los jóvenes digamos que no están interesados o los que están haciendo graffiti están trabajando, entonces no tienen tiempo para estas cosas, que fue en muchos casos lo que a mí me pasó. Yo me desligué un poco de la mesa porque tenía que trabajar, tenía que hacer otras cosas y tenía que fabricar, digamos, mi propio engranaje de una manera, pues, como la pudiera lograr, porque esto también se trata como de moverse, y si uno no se mueve, si uno no está ahí pendiente, nada, pues no te va a llegar nada, no vas a pintar nada o vas a seguir ahí. Bueno, hay muchas cosas de verlo igual. No, te iba a dar la palabra precisamente. No, ¿cuál es tu reacción frente a esa decepción o la experiencia de una mesa de diálogo decepcionante, de hecho, aquí en Bogotá? Pero ¿cuál es tu reacción visto desde fuera, desde París? Y si existe algo semejante, si has tenido alguna experiencia así de diálogo con autoridades. No, pues a mí me parece súper interesante. Yo descubro lo de la mesa y de hecho estábamos hablando de eso en el almuerzo, ¿no? Y en el carro ahora viniendo. Me parece muy interesante y era una cosa que tú decías ahora, que ustedes son como la brecha, pues la gente que abrió este camino para que se hagan estas discusiones y estas mesas, y yo encuentro que eso es genial. A mí no me ha tocado eso en Francia, porque yo pienso que el movimiento del graffiti en Francia lleva mucho tiempo, igual aquí también, pero pienso que eso ya pasó en un momento, pienso que no me tocó a mí, pasó antes, seguramente hubo diálogo, hubo problemas de regulación con el street art, con el arte urbano, pero yo nunca asistí a algo como mesas de graffiti donde hables directamente con las autoridades o con los poderes públicos. Ahora lo que hay en Francia, que está en un auge increíble, es que las instituciones trabajan muchísimo con el street art, con los artistas urbanos, pero de otro lado también hay una regulación muy fuerte a nivel de lo que es la policía, las multas,
Y es igual que acá, si tú trabajas de manera salvaje en el espacio público, pues lo tienes que hacer rápido y tienes que hacerlo por la noche y tienes que correr, y si te cogen, pues tienes una multa de, no sé, entre 1.500 hasta 30.000 euros y puedes ir a la cárcel. O sea, hay muchos casos de artistas conocidos que han tenido problemas así, como, yo no sé si tú conoces Monsieur Chat, el que pinta unos gatos, también pues decidió hacer algo. Por ejemplo, ahora las estaciones de tren trabajan con un colectivo que se llama El Que 36, y entonces ellos llaman muchos artistas, pero ya tienen una concertación con estos lugares públicos para escoger la gente y que vengan a trabajar allí en el espacio público. Pero esta persona, que era un artista urbano de hace mucho tiempo, decidió también él venir y trabajar un día por la noche. Entonces, ¿qué le pasó? Pues que la policía vino, le puso una multa, y pues ahí se hizo todo un proceso sobre eso, porque me imagino que para él es normal de intervenir en un espacio público de esa manera. Entonces pienso que existen todavía las dos cosas, o sea, que hay una persecución de la ley, de las autoridades, pero también ahora hay mucha, no sé si también porque hay un interés de las ciudades en querer transformar el espacio urbano y aprovechar a los artistas, pero ahí es donde viene el problema de tú vas a regular tu arte de acuerdo a lo que quieren las autoridades o lo que quieren las colectividades, o tú te quedas como un artista underground y decides no ganar dinero, o decides trabajar de otra manera. Entonces se pueden hacer las dos cosas, yo pienso. De hecho, de eso hablábamos también, se pueden hacer las dos cosas. Tú puedes tener tu manera de trabajar, puedes trabajar con las instituciones públicas, pero puedes mantener o sea, tu arte, una simbología, lo que quieres mostrar, sin cambiar drásticamente el sentido de lo que quieres transmitir con tu arte. Por ejemplo, yo puedo hablar de un caso particular mío. Yo trabajo en Saint-Denis. En Saint-Denis trabajamos Saint-Denis para ubicarlos, porque la gente, Saint-Denis es la periferia, es un lugar que es conocido por el Estadio de Francia, pero también que es conocido por cosas que no son muy buenas, o sea, porque hay mucha delincuencia, porque a la gente no le gusta la inmigración. A mí me encanta Saint-Denis, es un lugar hermoso que tiene una historia muy bonita, pero que hay delincuencia, hay venta de droga, hay pobreza. Y bueno, entonces allí se instalaron pues un grupo de artistas. Yo ahora hago parte de esta asociación que se llama el CISBE, en un edificio industrial. Y es ahí donde yo pienso lo que tú dijiste ahorita de la autogestión, que yo pienso que el artista debe unirse, y no son las instituciones que van a venir y decirte, oye, trabajemos así. Yo pienso que los artistas tienen que unirse y autogestionarse, y luego ellos venir a un lugar y en masa imponer un poco, y ya las instituciones van a venir a conversar contigo. Entonces tú vas a poder imponer algo ante ellos, no vas a decir, no, ustedes van a hacer así, van a decorar este muro acá, van a venir a esta plaza y van a hacer algo así. No, ya como estamos en una asociación, somos un grupo grande, podemos dialogar con las instituciones y realizar algo diferente. Gracias. Hay otra dimensión que quiero abordar, que es el diálogo con el público, o sea, no solamente las instituciones, pero antes de cerrar ese primer tema sobre la experiencia de las mesas y del diálogo con las autoridades, etcétera, a ver si hay preguntas o comentarios del público. De hecho, pueden interrumpir en cualquier momento, hagamos que sea interactivo ese diálogo. Las mesas comenzaron desde el 2012, tras la muerte de Diego Felipe Becerra. El Consejo de Bogotá determina que hay que regular la práctica del graffiti, pero regular no es solamente decir no, sino que tiene que promover una práctica responsable y generar unos apoyos para que esa práctica responsable se dé. Entonces, a raíz de esto, como no tenían ni idea de qué era la práctica, dijeron, esto es arte, y como es cultura, pues entonces tómelo y de artes.
Y lo que pasó fue lo que Ark dice, la mesa distrital de graffiti se volvió un gueto de los grandes artistas en donde se iban a buscar recursos para pintar. Y se perdió la esencia que era una participación ciudadana para recuperar unos derechos y para hacer garantías de unos derechos como ciudadanos, que así estemos en contra, y creo que es lo que yo le metí un poco a la gente en la cabeza, que así estemos en contra tenemos derechos. Así estemos en contra Además de lo que el decreto establecido. se elaboró antes de reunir la mesa. No, no, Y, no. el decreto se elaboró surgió en la mesa. en trabajos con la mesa Ajá. y tenemos cosas muy buenas, logros muy buenos de participación a partir de ese trabajo de participación ciudadana, y es que la policía ya no nos podía llevar a la UPJ, entre comillas gigantescas, ¿no? Entre unas comillas gigantes, porque obviamente la policía hace lo que se le da la gana, inclusive más ahorita. Pero entonces sí logramos que el graffiti fuera comprendido, la práctica del graffiti. Lo que derivó fue que el graffiti en general se cambió, mutó como concepto, pero sí la práctica del graffiti fue entendida como una posibilidad de construcción ciudadana a partir de algo que estaba en contra y de que se saltaba todos los límites establecidos, y que como se saltaba todos los límites establecidos, nadie la conocía. Entonces, como nadie la conocía, la mandaron para Didartes. Pero yo les explicaba eso a Oliver ahorita, o sea, lo más fácil era lo bonito, lo más fácil era apoyar lo bonito. Llevan trabajando mucho más tiempo antes. Claro, o sea, claro. Sí. Desde el Pues, 2005, desde el 2008 se empezaron a hacer, creo que los 7 se empezaron a hacer los primeros acercamientos entre institución y algunos sectores de grafiteros. De ahí salió y la mesa de hip hop. De ahí salió el primer. Pero primero fue Muros Libres. Exacto, de ese primer acercamiento salió Muros Con Libres, institución. que fue el primer trabajo institucional y de gente que hacía graffiti, que en ese momento era graffiti, en las calles. ¿Sí me entiendes? Porque realmente se estaba haciendo sin permisos, o sea, y después de esa toma que se hizo, después de ese Muros Libres, es que entra la demanda. ¿Por qué? Porque el distrito hizo eso sin consultar a los demás habitantes. Entonces el distrito en su potestad dijo, vamos a pintar. ¿Por qué? Porque hay que apoyar a estos muchachos que vienen pintando, entonces los vamos a canalizar, pero no, exacto, pero no entendieron realmente la dinámica. La idea era regular y, Claro. y esto precisamente no se trata de regular algo, ¿no? Entonces en esas fórmulas que estaban intentando mágicamente hacer que nosotros lo entendimos por un lado de, bueno, ya nos podemos organizar un poco más y empezar a ver cómo se generan recursos, porque lo que tú dices, llevamos mucho tiempo en la práctica, pero no en la práctica con instituciones, sino como nosotros, con la autogestión, cada uno, los crews que existen, que son los grupos que existen de graffiti, quienes trabajamos individual o quienes hemos armado parches porque nos conocemos así y queremos hacer cosas juntos, eso sí venía sucediendo. Sí, venían sucediendo, no sé, fiestas en casas donde se hacían fanzines, que son publicaciones independientes, se repartían, o se armaban parches para salir a pintar a algún lado, o esto que les comenté Festivales. yo también, que festivales ya empezaron a hacer después, ¿no? Bueno, pues como, sí. Nosotros. Independientes, autogestionados. Nosotros sí. Toda la autogestión. No. No. Pero han existido muchos festivales y muchas cosas, sobre todo locales también. O sea, como muy cosas, sí. Y a partir de todo eso, entonces decimos, bueno, pues fue un voz a voz en el que nos contamos, va a suceder esto y nos vamos a reunir allá, y efectivamente pues a todos nos interesaba ver qué iba a suceder, pero pues los resultados fueron muy diferentes. Pero no todo es negativo, ¿no? Porque Petro no solamente quería controlar o imponer esa idea de una práctica responsable, que es graffiti responsable, que quién sabe lo que es exactamente nadie, pero sino también decorar la ciudad, o sea, poner colores y poner una ciudad más alegre, o sea, también esa idea de una democracia con colores, o sea, utilizar los talentos para cambiar la imagen de la ciudad, ¿no? Pensaría yo que el mayor avance durante la administración Petro no fue tener las paredes pintadas, sino poner en la agenda pública el tema. La gente va en el bus y va hablando, ay, mire, pintaron esto, o este está mejor que el de mi barrio, o yo conozco al muchacho que pinta, o las instituciones empezaron a preguntar sobre el tema. Pues de hecho es un resultado de cierta manera que hoy estemos aquí conversando sobre el tema, ¿sí? Para mí eso es más avance que tener cualquier pared intervenida, es poder hablar los artistas, las entidades, la empresa privada, la comunidad,
Y lo otro también es que se empezó a tomar el graffiti, dentro de las cosas positivas me parece que se empezó a pensar el graffiti como un polo de desarrollo también. Entonces empezó mucha gente a venir a pintar, empezó el tema del tour de graffiti que sale la gente pues a ver, que de hecho es de una persona que es extranjero y no hace graffiti, ¿sí? Entonces empezaron a ver en la ciudad que tener graffiti también era un buen negocio en la imagen de la ciudad, como un asunto turístico también. Rocío. Dos preguntas muy breves desde el desconocimiento total del tema para quien me quiera responder. Por un lado, me dio la impresión cuando hablaban que había como una tensión entre el graffiti como arte y como protesta, puede ser. Y quería preguntarles si veían que siempre es primero protesta y en segundo lugar arte, o si es lo mismo, digamos, ¿no? Y la otra pregunta es sobre qué es el espacio público para el graffiti. O sea, si es más público, por ejemplo, un parque o el transporte público que, por ejemplo, la fachada de un edificio, o el espacio público se hace a medida que se interviene, digamos. Entonces, no hay límites de ese espacio público. No sé. Exacto. Respondo la primera. Bueno, yo puedo responder un poco. Igual, eso es como una pregunta donde cada uno puede responderte de una manera. Yo considero que, digamos, la protesta, bueno, nosotros venimos de una sociedad un poco, digamos, los jóvenes, o cuando esto empezó, este boom del street art o del graffiti no lleva tampoco tanto, lleva años 2000 más o menos. No tenemos un antecedente anterior más que los de la Universidad Nacional o unos grafitis de protesta que, sí, que eran de partidos políticos de izquierda o cosas así. Eso es lo único que tenemos nosotros, digamos, de graffiti de protesta, ¿sí? Mural de protesta, creo que ni siquiera hay una escuela muy leve, muy pequeña. Aquí no se fomentó mucho, no como en Chile o como en Argentina o como en México, donde hay una escuela tradicional del muralismo que de alguna manera el graffiti en esos momentos, contemporáneamente ahora, digamos que sí está basándose en eso para generar algunas propuestas. Cuando llegó acá el graffiti, muy pocos pensaban en protesta. La mayoría realmente es como llamar la atención, es escribir que tú estás presente, porque vienen también, o por lo menos una gran mayoría, no quiero generalizar, pero el boom del street art o del graffiti acá también fue como el hip hop, el rap, permeó la cultura y todo el mundo empezó a pintar firmas y empezó a hacer letras desde otro ángulo que no era tal vez protesta. Sí, pero ¿cuándo llegó el hip hop aquí? Hace mucho tiempo. Sí. Sí, igual. Ahora hablas tú, porque yo sé que hay mucho más. Porque, por ejemplo, con yo te hablo desde mi punto de vista. Cheche ahorita te va a hablar porque hay muchos más antecedentes de los que yo te estoy hablando, pero digamos, desde lo que a mí me tocó ver. En cuanto a las artes, digamos, en las artes, las personas que estaban haciendo arte, creo que no estaban tocando la calle para hablar de graffiti político, no sé qué. ¿Qué ha pasado? Y es que todo esto de la institución, todo esto de la mesa, de Petro, de toda esa banda, hizo que la gente virara un poco su concepción del arte público hacia la protesta, hacia la memoria, hacia cosas que quizás nadie antes los había hecho, y los jóvenes empezaron a pensar en eso, y es muy valioso porque antes no había nada. Era muy difícil tú mirar a alguien que protestara en un muro. Sí habían unos casos, pero no era tanto. Después de Petro, eso se volvió también un poco como una manera de ganarse las becas, ¿no? Entonces, voy a pasar esto, y entonces porque es políticamente cercano, pero mucha gente sí estaba llamando la atención. Creo que cuando se hacían festivales, no sé, una vez se hizo un festival en Soacha llamado Los Falsos Positivos, ¿no? Pues uno iba a mirar los muros y uno miraba y muy pocos realmente eran políticos, muy pocos estaban realmente trabajando sobre eso. Sí, bueno, sí, eso se puede llamar.
Sí, podría llamarse protesta, eso podría ser protesta, pero digamos que nosotros viendo la protesta, no sé, Brigada en Chile, todos esos grupos de muralistas que iban allá era a generar algo, a protestar, a llamar la atención, pues, a romper un poco con esa, pues, no sé, manera de comandar los gobiernos, ¿sí? Pues creo que era una posición muy política y es una protesta que quizás acá vino por otro lado. Sí, sí, esto, o sea, lo que yo quería decir un poco también tiene que ver con lo que está diciendo Arqui, es eso, ¿no? Creo que el principio, digamos, de cuando empezamos a ver el graffiti aquí en forma, fue una cosa mucho más territorial y más como por poner tu nombre ahí y hacer una mejor firma, y los de cierta zona estaban generando unas formas de taguear la ciudad, ¿sí? De rayar la ciudad, y de repente los de la otra zona también, entonces empiezan a hacer unas cosas territoriales. Es la historia del graffiti en todo lado. Creo que aquí cuando se convierte en protesta es realmente esto que dice él, ¿no? Como que ya después de que nos dimos cuenta que nos estaban poniendo atención fue que nos dimos cuenta que podíamos protestar a través de eso, y no solo nosotros caímos en la cuenta de eso, sino que las personas que nos estaban viendo también, ¿no? Por eso ahora se ven tantas cosas a través del arte urbano y del graffiti que están hablando sobre lo que sucede en el país, ¿no? Eso se ha prestado entonces para que nosotros también tengamos un tema que desglosar ahí ampliamente. En cuanto al espacio, a lo que dices del espacio público, el espacio público se va haciendo a través de nosotros, pues de cada uno de nosotros, no solo a través de nuestras prácticas, sino de las que ustedes también tienen como peatones, como habitantes de una ciudad. Nosotros lo que hemos hecho es apropiarnos de ese espacio público, ¿no? Finalmente, alterar la cotidianidad a través de la rabia que le puede dar a alguien porque se está pintando ahí, o a alguien que se detiene a preguntar por qué lo estás haciendo o a felicitarte porque lo estás haciendo. Creo que la parte histórica la puede narrar más Cheche. Yo creo que sí discrepo un poco con ustedes. Creo que realmente hay muchos mecanismos de control que crean insatisfacciones dentro de los jóvenes. Y cuando un joven quiere transgredir esos mecanismos de control y sobrepasarlos y crear nuevas realidades, está haciendo un acto de protesta muy grande. Así sea poner una firma en una pared. No tenemos que escribir "Viva la lucha popular en Nepal" o las banderas rojas. No. O sea, transgredir es un acto realmente político que genera un acto de protesta y que se da de cualquier manera. O sea, hasta si un nazi hace un símbolo nazi, pues tendrá algo dentro de su cabeza que le hace protestar de esa manera. Creo que dentro de una democracia se da para eso, creo que el espacio público da para eso, da para la interculturalidad. Creo que el espacio público es donde nos encontramos todos, no hay un espacio público, hay maneras de habitar ese espacio público desde diferentes disposiciones sociales, económicas y culturales que nosotros tenemos, que nos permiten proyectar nuestras acciones hacia ese espacio, pero creo que sí hay un acto de protesta cuando la gente se siente inconforme y sale a pintar así sea su nombre en la calle. Creo que hay un acto de protesta y un acto político que es muy valedero para una sociedad como esta, sin tener que caer en la cultura política habitual de tener que poner un nombre o tener que poner una afiliación política para hacer un acto político o de protesta. Entonces sí discrepo un poco. No, para nada. No, o sea, no tienes que estar necesariamente politizado, porque hay gente muy joven, por ejemplo en Francia, en las periferias, jóvenes que no saben por qué están así, o sea, tienen algo que no va y lo que quieren decir contra lo prohibido, o sea, es prohibido hacer un tag aquí, entonces lo voy a hacer en la noche y me voy a montar acá, y esa es como la adrenalina de montarse a lo prohibido, de hacer lo que no se puede. Luego eso más tarde seguro que se va a convertir en un acto politizado, en un acto que va en contra de algo, pero no necesariamente el graffiti tiene que salir de una protesta. De pronto en Colombia sí, porque toda esta, por lo que vivimos, por nuestra historia, una parte del graffiti se convierte en una protesta política que va contra el gobierno, contra lo que está pasando en este momento, pero no creo que el graffiti sea toda una protesta, es simplemente decir, es un acto, una transgresión, transgredir lo prohibido, o sea, no puedo pisar aquí, entonces voy y con más fuerza lo hago, y son esos tags que son simplemente las firmas o líneas. Lo que la gente odia en las calles de París, lo que más odia son los tags. El graffiti para mí es una cosa muy bella, las letras hechas ya con pues lo que yo considero graffiti.
Ya las firmas y estos son otras cosas que no son medios de transgredir de esos espacios públicos de una manera un poco más salvaje y no necesariamente política. Ok. Sí, yo creo que eso también va de mano como esa protesta inconsciente, ¿no? Que es un malestar que tú haces una firma, pero no sabes si estás protestando, o sea, inconscientemente sí estás haciéndolo, pero no está pensando en protestar, sino en salir a hacer algo, una actividad. Entonces, yo cuando hablaba era esa conciencia de protestar, como esa manera de que lo voy a hacer porque estoy mamado de esta vaina ahí, tin, o voy a pintarle el CAI porque me agarraron la vez pasada y me pegaron, ¿sí? Cosas así que ya hay una intención más fuerte que salir a pintar inconscientemente. Es una cuestión que también es como de masa, ¿no? Si tu amigo o tu hermano sale a hacer un tag, pues tú quieres salir a hacer un tag, ¿sí? Si no tienes 15 latas para hacer un mural, pues tienes una lata para salir a rayar, pero no hay una conciencia real, o bueno, como, ¿sí? De salir a hacer eso que creo que es, en cierta manera, el acto de protesta. Sí, o sea, creo que realmente lo que decía Cheche es cierto, o sea, que el hecho de protestar, pero también creo eso, no había esa conciencia antes, no se estaba, o sea, sí creo que fue una cosa evolutiva de tener, lo que yo estoy haciendo es protestar. Creo que sí fue una cosa más de tiempo. El tiempo nos fue cargando porque precisamente nosotros no tenemos un antecedente para decir, no. Y dudo mucho que la información que tenemos ahora en ese momento cuando empezamos a pintar estuviera en la cabeza de todos, ¿no? Entonces, esto también fue una retroalimentación de cada uno de nosotros. Bueno, cabe también resaltar, y es que cuando el boom del graffiti, del street art en Colombia, estábamos en el gobierno de Álvaro Uribe, y eso fomentó muchas cosas que a todos nos despertó algo. O por lo menos los que consideramos que Gracias, Uribe, sí, gracias. consideramos que había que protestar, que había que decir algo, y muchos muros que medio lo que se veía de protesta o de contenido político eran en contra de las políticas de ese señor. Entonces, como que eso también, ese contexto, esa coyuntura política ayudó a que esto se disparara. Yo creo que para el resto de la discusión también hay que tener en cuenta que cada uno, según su experiencia, tiene un concepto y un sentimiento de que es graffiti muy diferente. Y la política también. Sí, y una postura de para qué le sirve el graffiti o cómo llegó al graffiti. No es lo mismo, digamos, para mí graffiti es el graffiti emparentado con el hip hop, ¿sí? Las letras, el writing. Y para mí le hallo un goce estético a eso que la gente en todos los países, ciudades del mundo odia y detesta, que son los tags. Yo le hallo disfrute a eso. Pero entonces, siguiendo con el tema de la conversación, el asunto que cambia no es que el graffiti ahora protestara, es que se volvió consciente de que servía también para eso. Entonces se volvió más explícito, porque, por ejemplo, yo he visto trabajos de gente del 90 al 91 que tenía, por ejemplo, unas muestras claras, por ejemplo, del abuso de la policía frente a los jóvenes, ¿sí? En los murales, en los muros de graffiti writing, pero eso era una expresión y una protesta muy del gueto, muy aparte, no visible para todo el mundo y no en un lenguaje que fuera asequible para todo el mundo, no era una cosa de exponer en una galería o de ser premiada por la alcaldía. Entonces también es un asunto que yo creo que el graffiti siempre ha sido como una válvula de escape a esas tensiones sociales, al abuso, a la pobreza, a la opresión. Entonces, de alguna manera, un chico que sale a hacer un tag, así no sea consciente de que ese tag va a tener una incidencia política, le desahoga una presión social que hay sobre él. Y también va creando unos imaginarios sobre los territorios, por ejemplo. Entonces, está el tema ese que nos dieron tanta lora con el tema de las ventanas rotas, que un sitio que está, la teoría de las ventanas rotas, que un sitio que está lleno de graffiti es un sitio inseguro, peligroso y eso. Pero uno va a ver, y por lo menos en la práctica que yo tengo en mi barrio, los sitios que han sido peligrosos, que nosotros hemos intervenido con graffiti,
cambian totalmente. Los vecinos empiezan de nuevo a pasar por ahí, la gente ya no bota basura, los borrachos ya no se orinan ahí, es muy diferente, a veces sí. Pero entonces es un tema de que la manera como el graffiti se empezó a apropiar siendo una manera de reclamar derechos. Yo reclamo el derecho a pasar por acá, yo reclamo el derecho a poder decir lo que yo quiera. Con el tema de las mujeres a nosotros nos ha pasado mucho que siempre nos llaman para los eventos a pintar, pero pinte algo sobre los derechos de las mujeres. 8 de marzo, 25 de noviembre, y entonces uno dice, bueno, sí, entonces está instrumentalizado también. Y entonces uno dice, bueno, y salgo yo al evento a pintar sobre las mujeres, y pinte sobre los derechos, Lady Crystal. Pues yo sinceramente pinto letras casi siempre, pues sí, pinto mariposas y orquídeas, pero a mí me gusta pintar letras, me gusta pintar mi nombre. Para mí ese es el graffiti, pintar mi nombre por todos lados. Y entonces eso ¿qué tiene que ver con los derechos? Pues tiene que ver que soy libre de pintar mi nombre donde yo quiera, que el Estado, la sociedad o el mundo, no sé, me debe garantizar de que no me pase nada por estar pintando, de que el espacio público lo puedo picar o usar, transitar, libre, que tengo una ciudad en teoría libre de violencias por ser mujer. Eso para mí es exigir mis derechos como mujer a través de mi práctica artística. No necesariamente tiene que ser tan explícito, lo que pasa es que hoy la gente quiere un arte fácil y unas prácticas fáciles. Si el graffiti no viene con el letrero de cuida la naturaleza, la gente ya no entendió. ¿Sí? Y entonces se quedan como, ¿y eso qué significa? ¿Y por qué me pintaron eso ahí? Pero vecinos, la gente lo vino pintando y siempre le piden a uno el letrero de cuida la naturaleza. Pero saca al vecino y bota la basura enfrente del mural. No sé, son cosas que hay unas tensiones y unos imaginarios que se empiezan a dialogar a través de algo que no estaba ahí. Y ese es el asunto de los últimos años, y es que como no éramos conscientes de que eso estaba, porque no había tanta cantidad, o sea, antes la gente pasaba ahí, un tag era un evento en el barrio, hoy todos los barrios son, por todo lado hay firmas, entonces eso ya se naturalizó. Entonces ese es el otro tema de que se naturalizó esa protesta del graffiti. Para muchos eso hizo que perdiera potencia y se volvió un cliché, pero para otros abrió otras puertas de otros espacios. Antes sí podía que un letrero fuera mucho más efectivo en la protesta, pero no hubiera tenido el espacio de estar aquí hablando con mucha gente diciendo yo creo en esto. ¿Sí? Iva. Dos pequeñas preguntas de frontera. Siguiendo la discusión sobre el tag y graffiti, ¿el graffiti tiene que ser por lo menos parcialmente artístico o no? Un tío que hace un tag machista en un muro es también graffiti, es parte de la protesta o es algo diferente. ¿Hay una frontera o no hay frontera? Y la segunda pregunta, en París, en las catacumbas, dentro del subterráneo, hay una discusión muy interesante porque hay muchos jóvenes que hacen fiestas, ocupan de un modo ilegal, y hay una discusión interna dentro del movimiento sobre hay espacios que tienen que ser sin grafitis o no, hay espacios que están libres de graffiti o no. Para vosotros, ¿hubo dentro del movimiento una discusión sobre el tema o no? Bueno, pues hay mucho que hablar sobre ese tema, porque el graffiti, bueno, en el circuito de street art y graffiti sí tenemos ciertas como características. El graffiti muchos lo llaman y generalizan que todo es graffiti, pero graffiti en muchos casos es un estilo específico de pintar en la calle, o de hacer algún garabato, o de hacer algo, ¿sí? Pintada política en otros lados le dicen es al que ve, yo quiero, no sé, un graffiti machista, lo que tú dices. Pero realmente, ya yendo más allá, es como que
el graffiti no tiene ningún límite, o la persona que quiere hacer algo, no tiene el límite se lo pone uno mismo, ¿no? Hay gente que realmente lo que le motiva es dañar patrimonio, y eso es lo que le estimula y eso es lo que quiere porque tiene una ira o tiene ganas de hacer eso, porque digamos, acá hay monumentos a Gonzalo Jiménez de Quesada, hay monumentos hasta a un Washington, hay cosas que uno dice, estoy en contra de eso, lo odio o tengo algo, necesito hacer algo en contra de eso, y pues un daño patrimonial aquí es como algo terrible, pero mucha gente va a disfrutar de eso, ¿sí? Mucha gente va a disfrutarlo y va a decir, uy, por fin hicieron algo en contra de un cura pedófilo, no sé. En todo aquí, digamos, el arte, el arte católico, digamos, del siglo pasado antes, que eran los que realmente hacían arte, los que mandaban a hacer arte, ¿sí? Los que le pagaban a los artistas a que hicieran bustos de no sé qué, de sí sé cuándo. Y hay una cantidad de criminales magnificados en un busto. Yo diría que el graffiti tiene toda la libertad, depende del límite que lo ponga el autor, en dañar o en vandalizar o en protestar o en rayar si lo considera necesario, ¿no? Es que no puedes hablar, en el graffiti no se puede hablar de límites. O sea, la pregunta que tú haces es que no, para el tag o el graffiti, el tag no tiene límites, o sea que no es que haya reglas en un colectivo u otro. De pronto los artistas sí se pusieron de acuerdo, bueno, no, vamos a pintar por aquí, pero los que hacen tag no creo que tengan límites, van a donde sea y taguean las catacumbas o la iglesia o la puerta de no sé quién. Sí, es que finalmente es eso, ¿no? La traducción del graffiti es esa. Pero yo, la libertad, o sea, para mí, yo también lo entiendo desde ahí. Sí, el tag es eso, pero yo pienso que dentro del street art es muy amplio, o sea, hay diferentes... entramos en una discusión hay diferentes, qué es el graffiti y qué es el arte urbano, que son dos cosas que están en dos ramas totalmente diferentes. Sí, entonces hay muchos que estamos criados en una escuela de graffiti y no lo practicamos. Yo, por ejemplo, yo crecí en medio de personas que todavía practican el graffiti y aprendí de eso y rijo mi vida y mi trabajo a partir de muchas cosas que reconozco desde el graffiti, pero sé que no soy y hay gente que hace tag y nunca va a hacer otra cosa más. Exacto, que tag y para ellos encuentran que es una mierda, perdón, todo la gente que hace dibujos más figurativos, mucho más cerca del muralismo que un simple tag, porque es otra cosa, es un movimiento que no tiene límites, es gente que también son individuos, ¿no? Yo pienso que la gente que hace mucho tag no está nunca en colectivo, es gente también que sale, artistas, pues que salen solos, que van a transgredir espacios y no creo que tengan ninguna carta de normas o hacemos por aquí o por allá. Y sí, como decimos, el arte urbano es una cosa que es muy amplio, entonces si te reconoces en el graffiti como letras o si te reconoces en algo que es más, que va más al muralismo, pero también está la instalación, la fotografía, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en el espacio público. Pero que no son, o sea, digamos que aquí hay una cosa que es, o por lo menos que yo pienso muy personalmente, y es eso, o sea, definitivamente el graffiti es eso, y las personas que hacen los tags, eso creo que son las que mejor acompañadas salen, porque saben cómo es la vuelta en la calle de salir a pintar y de salir a rayar algo rápidamente y eso, a transgredir el espacio, a protestarlo, a invadirlo, a acabar con todo, porque finalmente sí de eso se trata el graffiti. Pensaría yo que no es que el graffiti no tenga reglas ni tenga límites, es que tiene otra escala de valores muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pero antes y con lo que yo me crié es que un tag solo se tapaba o se superaba por un throwback y el throwback por una quick piece y la quick piece por una pieza y la pieza por una producción y si la producción la tapaban era por una producción más grande. Entonces, eso es una regla, o no sé, mucha gente... El diálogo de la calle también existe un de lenguaje. no tapar a otros artistas, pero entonces, la vez pasada teníamos la discusión de, listo, si hay una obra en espacio público, es el busto de no sé quién, sí, de Ricardo Paloma. Entonces, sí, que eso allí en las aguas y es un peruano súper importante y yo no sé quién es, pero no se debe rayar, ¿sí? Y el asunto con ese busto no era ni siquiera quién era el personaje, sino que estuvimos, por ejemplo, en un taller de recuperación de
de restauración de obras. Entonces uno decía, bueno, sí, el fulano que hizo la escultura también es otro artista, entonces yo, si me considero artista, ¿voy a ir a dañar la obra de otro artista o estoy sobreinterviniendo la obra y dándole otro sentido? Entonces ya no sé, es arte colaborativo, o no sé, ¿sí? Es una discusión que tiene unas líneas muy delgaditas y dependería según momento, lugar y situación y artista, el personaje que lo está haciendo. Por ejemplo, nosotros en el centro cultural que tenemos, a nosotros nos gusta libre de firmas y de tags. Y mi casa es la única casa de La Manzana que no tiene un solo tag, porque todos los artistas que taguean van ahí. Porque ya están mamados todos de verse las firmas, no nos cabrían. Entonces la casa es color turquesa y por dentro es blanca. Y no tiene sino las obras en formatos de lienzos y de unas canvas de los artistas de la localidad. El resto del barrio está podrido de tags. Yo nunca les pedí a ellos no firmen acá, pero es un asunto también de respeto. Y eso en la calle se gana, no se negocia, se gana. Y entonces un bien patrimonial, un inmueble que el chico desconoce de quién es o que sabe quién es y que fueron los asesinos de sus ancestros, de que fueron la gente que robaron a sus pueblos, ¿por qué habría yo de respetar? Yo pienso que después de lo que dice Arque, que ese respeto, ese sobrepasar o no sobrepasar algo a partir del graffiti, es la esencia de ese graffiti. O sea, nosotros no podemos decir que el graffiti es un tipo de graffiti o dos tipos de graffiti o tres tipos de graffiti. Graffiti lo hace el borracho despechado que escribe Paola te amo en una pared. Graffiti lo hicieron los nazis acá con el mural de la memoria que le escribieron Sigmund los nazis y yo no sé qué más al de las víctimas de la violencia en Colombia. Graffiti lo hacen los del otro lado que son comunistas y también rayan las paredes. Graffiti lo hacen los seguidores de los equipos de fútbol. O sea, el graffiti es una cuestión muy amplia que si lo miramos desde el lado del arte, pues entonces ahí sí ya empezamos a mochar cosas, porque pues escribir el nombre de un equipo de fútbol, pues a menos de que uno lo haga con una letra muy bonita o un carácter muy bonito, pues no va a tener nada artístico, sino va a ser el graffiti. Creo que eso es un poco a lo que yo también he ido un poco a cómo ha mutado ese concepto del graffiti, y nosotros ahora relacionamos a graffiti y grafitero con algo bonito, bien hecho, estético, que es, o sea, el grafitero es un artista. Y eso lo tintamos ahora, el grafitero es el artista y el artista el graffiti, pero joder, si, o sea, Paola te amo, pues lo está haciendo un grafitero también. Lo que pasa es que no se dedica a hacer graffiti, pero está haciendo un graffiti. Entonces creo que parte de eso también, de lo que decía Ark, de que pues es decisión de uno que hace. Si lo hace artístico, conozco una de las personas que primero comenzó acá, que tiene trabajos muy buenos con publicidad, pero sigue pintando su nombre debajo de los puentes. Creo que todos lo conocemos. Entonces me parece que es una cuestión muy buena, que no, el límite, como lo dijo Ark, lo pone uno. No estoy de acuerdo con que rayen ciertas cosas de patrimonio, hay otras que pertenecen al status quo, que son monumentos puestos pagos al distrito para que reconozcan personas que no son reconocidas popularmente, sino que son reconocidas por un grupo para que se mantenga como un ícono. Entonces creo que pues hay ciertas cosas que sí deben ser transgredidas. Y es de todo lo que exponen, entonces es como un tema de absoluta libertad, ¿cierto? Y eso es lo que lo caracteriza, pero entonces no entiendo ahí por qué la intervención del Estado, digamos, en esa lógica de canalizar o no, es decir, si esto finalmente hace una expresión que es incanalizable, ¿qué se esperaría desde la institucionalidad? O, ¿me entienden? ¿Por qué debería entonces el Estado intervenir o no en ese tipo de prácticas? Entiendo que bajo la coyuntura de lo que sucedió en ese momento con Diego, digamos, ameritaba como sentarse a revisar qué pasó, pero entonces me pregunto si realmente tiene una razón de ser que haya una intervención desde lo institucional, o qué estarían esperando del Estado, digamos ustedes. Lo que pasa es que si miras el espacio público es una cuestión entre la propiedad privada y la propiedad pública. La propiedad privada la administra yo, y la propiedad pública la tienen que administrar
Un administrador público o la administración pública, y la administración pública tiene que administrar eso que se llama el espacio público, y el espacio público, aunque es de todos, no lo podemos utilizar como se nos dé la gana. Entonces, para eso la administración pública se inventa códigos y normas de utilización del espacio público, más no del uso. El uso es lo que nosotros que tenemos que empezar a mirar a ver por dónde cogemos de ese uso para poder ver si generamos estrategias de convivencia, porque como les digo, o sea, el graffiti es una cuestión que es muy difícil de detener porque es una cuestión de espontaneidad, de que yo salgo y pinto porque me motiva a pintar, porque me gusta pintar, porque quiero decir viva Colombia o viva la paz. Y entonces uno encuentra mensajes de cristianos diciendo que Dios le salvó la vida, que Dios es la esperanza, y qué maldad hay en eso. ¿Qué acto de maldad hay en alguien que pone Dios te salva, Dios te ama? O sea, entonces uno empieza a jugar con eso cuando se enfrenta a la realidad. No, para responder a lo que tú preguntas de la institución, yo pienso desde el punto de vista de Francia que hay, no todos, pero hay proyectos muy interesantes que se pueden hacer con las instituciones, sobre todo todo lo que tiene que ver con el arte participativo. Cuando tú vas a un barrio que no tiene recursos y puedes trabajar con la gente, y puedes tener un trabajo antes de discusión con ellos, de lo que tú quieras. Tú creas un dispositivo. El artista tiene que crear un dispositivo donde puede incluir a la gente. O sea, hay que también que dejar el ego un poco del artista, de que yo hago esto y voy a hacer esto. Tienes también que compartir, y esa parte de la participación es una parte humana que es muy interesante y salen cosas buenísimas. Entonces tú puedes hacer un trabajo antes, venir, hacer entrevistas, hacer talleres y luego trabajar con la gente en el espacio público, que la gente ella misma se apropie de ese espacio público, y eso funciona muy bien, sobre todo en los barrios marginados, en Francia, en los barrios donde hay mucha inmigración, donde la gente tiene poco acceso a la cultura. Entonces yo pienso que ahí el artista tiene que poner una piedra y tiene que venir y decir, bueno, hagamos esto. Y yo vengo a lo que yo decía antes, que pienso que es una cosa muy importante, que antes de la protesta, sí, todas estas cosas que se crean en la calle, yo pienso que el artista tiene que pasar de eso a conformar colectivos, donde se autogestiona y donde ellos mismos van a imponer a la institución lo que tienen que hacer. No es la institución los que van a imponer y a decir, bueno, ustedes ahora les hacemos una mesa y van a trabajar así, 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 y salen estos problemas. No, nos tenemos que reunir como artistas, crear una fuerza, y ahí a la institución le va a dar más dificultad de decir, no, bueno, ustedes van a hacer así, así. Tienen que dialogar con el artista. Y luego, en Francia también ha habido unos proyectos interesantes a nivel urbano, y yo pienso que aquí también, porque las ciudades tienen ganas de mejorar el espacio público, entonces llaman artistas, y qué más, o sea, para un artista es muy interesante tener un muro de 10 metros en el que tú estás un poco más, no sé, donde estás tranquilo y puedes pintar una noche o en el día, y te pagan un andamio y te pagan el material y puedes pintar un rato. Pues yo pienso que eso es una oportunidad increíble que está pasando ahora. Pero después es verdad que viene toda la parte del comercio, del mercado del arte. Entonces, ¿hasta qué punto el artista se va a trabajar de mano con la institución, va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar su obra? Ahí es donde está la parte interesante. Tiene que haber mucha fuerza en el artista para poder cambiar la institución y poder que tú sigas haciendo lo que tú quieres. Yo pensaría que también es el asunto no solamente qué es lo que se le está pidiendo al Estado que haga con referencia a la comunidad del graffiti, porque no es solamente frente al graffiti como la cosa, el objeto, el producto cultural o estético, artístico, sino también frente a la comunidad. Por ejemplo, en Bogotá somos más de 4.000, eso es una comunidad grande. Entonces, también es que incluye en sus discusiones lo que es de todos, pero finalmente no es de nadie, que era lo que hablaba Cheche. En ese sentido, las convocatorias, las becas y todo esto se están pagando con dinero público que sale de los impuestos que todos pagamos. Entonces sería necesario no solamente que en esas discusiones sobre el graffiti se incluya a los artistas, sino también a las comunidades, a las señoras del ornato, a los dueños de las juntas de acción comunal, ese tipo de cosas. Y el otro tema es que ¿qué se le está pidiendo a los artistas con referencia al Estado?
no sé, yo pensaría que el Estado no es una cosa afuera, sino que es que el Estado somos todos. Entonces yo pensaría que en ese sentido lo que se le está pidiendo en esa relación tiene que ser de doble vía, tiene que ser una formación como ciudadanos para empoderarse. Nosotros no podemos llegar a simplemente protestar y gritar frente a una pared sin saber qué es lo que estamos pidiendo y exigiendo y para qué lo queremos y qué es lo que queremos. A mí personalmente me interesa el tema de la formación, porque sé que educarse en Colombia es difícil. En la medida que los chicos, por ejemplo, he visto yo en el tránsito de los últimos 10 años del proceso que llevo, se forman con otros en graffiti, puede que no resulten siendo artistas de graffiti, pero les quedan ganas de buscarse la manera de entrar a una universidad. A mí eso me parece que es aumentar la exigibilidad de derechos en los jóvenes, principalmente. Con niños funciona, con adultos mayores, con el espacio también como parte de la comunidad, porque el espacio público no es solamente la división territorial de las localidades, subpesetas y barrios, es también donde se ha desarrollado una historia. Los barrios de Bogotá tienen mucha historia, muchas de las localidades tenemos raíces en pueblos y ocupaciones indígenas y esa memoria se está perdiendo. Y el graffiti puede ser una manera de pervivir ese tipo de organizaciones comunitarias también y de fortalecer el tejido social, que es algo que de pronto no hemos hablado hoy mucho. Ese diálogo entre la comunidad, el Estado, los artistas, no es solamente para hagámonos pasito, sino es para construir tejido social. Es que no es solamente Lili. la institución la que acoge el graffiti, sino es la comunidad misma la que acoge el graffiti. Entonces tú ves cómo en los barrios realmente se dinamiza mucho eso, más allá de la institución. Pues un poco como con esto que dices tú, que esperamos nosotros de la institución, yo creo realmente que no es que estemos esperando, pero pienso que cuando empieza a haber una manifestación cultural tan fuerte y grande como se convirtió esto en un país donde no se, o sea, estábamos totalmente ajenos a este tema, en algún momento pues el gobierno o como se llame esto que está regulando, sí, el gobierno es lo que está regulando, intentando regular las prácticas del graffiti, pues sí tiene y debe hacerse parte de lo que está sucediendo, porque es que ya somos parte de una manifestación cultural del país además, ¿sí? O sea, ya muchos de nosotros hemos ido a representar al país en muchos lugares y entonces eso sí hace que en Francia hablen de Colombia, que en Inglaterra hablen de Colombia, que en Brasil hablen de Colombia, porque muchos de los trabajos de nosotros han llegado allá. Efectivamente, como somos parte de la cultura del país, pues debe haber una institución que también esté interesada en hacer fuerza para que las cosas mejoren y generar un apoyo a quienes están dejando una buena imagen del país, no solamente en cuanto a deportes o en cuanto a situaciones políticas o bueno, etcétera. Pero la regulación no quiere decir que la práctica como tal del graffiti vaya a cambiar. Sí, es entero, o sea, que nosotros podamos aprovechar, sí, que surjan oportunidades como las becas o que los intercambios, quien quiera ser parte de eso porque le interesa personalmente, pues lo puede hacer perfectamente. Entonces, o sea, esto fue gracias a nosotros que pasó. Gracias a que nosotros nos esforzamos, gracias a que hay muchas personas trabajando en esto, es que los ojos de la institución voltean a mirar y a decir, acá está pasando algo y tenemos que fijarlo, pero ninguno necesitó de la institución para que eso sucediera, ¿ya? O sea, todos estaban apostándole a un sueño, a un gusto, a una pasión, a etc., pero la práctica del graffiti como tal, lo que estábamos hablando ahorita, eso no va a cambiar. O sea, aquí por más regulaciones que existan, por más leyes que saquen, por más nuevos códigos de policía, el man que está trabajando para hacer una publicidad del putas, para un montón de cosas que vemos por ahí que le deben de estar pagando muy bien, él sigue rayando los puentes y le importa un carajo lo que piense la persona que lo está contratando para eso, que son dos cosas abismales y opuestas en ese punto. Entonces, creo que no estamos esperando nada, es el mismo tema con las cosas públicas, ¿no? Con las instituciones privadas, perdón, ¿no? Que ahí resulta un poco más fácil manejarse desde lo que decías tú, ¿no? Un poco, o lo que decía Alexandra, ¿no? Como también yo trabajo para la institución, pero la institución también se rige un poco acerca como de mis principios en cuanto a lo que yo estoy haciendo.
Bueno, hay algo que nadie menciona y es que nosotros día a día nos matamos un poquitico más chupando ese gas. Sí, es algo que nadie lo toca, nadie piensa, todos estamos felices, pero eso es químico y la pintura nos hace daño. Y la polución cuando estamos pintando debajo de un puente nos hace daño. Y eso, todos estamos bien y felices, listo, nos ganamos una convocatoria, pero nosotros seguimos pagando como cualquier otra persona la misma salud, porque pues si saben el sistema de salud acá es terrible. Y no nos garantizan nada. Pueden que nos den un contrato para hacer una beca para hacer un gran mural de la memoria y todo eso, pero no les está interesando realmente si nosotros vamos de aquí a 20 años seguir haciendo lo mismo. Entonces es como que también lo que le pedimos a la institución o lo que exigimos parte de eso es de que las becas y todo eso también tenga un seguro o una cosa que nos facilite la cuestión, es decir, no sé, como todos los artistas o toda la gente que trabaja independientemente, les toca duro, o sea, un dinerillo que le entre, se le va a la mitad pagando salud. Entonces es como que también ese tipo de derechos, ese tipo de cosas que tienen que velar por nosotros, pues hay que mencionarlas. No estoy diciendo que no, páguennos todo, pero pues si estamos y ya nos consideran como algo cultural, alguna representación de la ciudad, pues eso también debería verse un poco ahí, no era más. Hay otra cosa, perdón, antes de terminar el tema, y es ahora existe una muy mala maña de quienes acuden a nosotros y es pintarnos el panorama como yo le voy a dar la oportunidad, venga y pinte aquí que este muro está muy chimba para que usted se deje ver, y es no, es que usted no me está haciendo un favor a mí, o sea, si usted me está llamando a mí fue porque usted ya me vio, ¿sí? Entonces como esta cosa es que yo ya trabajo, o sea, yo necesito llenar mi nevera y pagar mis gastos como usted, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer que la institución se fije en mí, trabajemos como se fijan las instituciones en otras instituciones, intercambiando cosas. Yo no voy a dejarte mi trabajo porque me estás haciendo un favor, no. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto también, nosotros nos matamos, nos quemamos la espalda, nosotros hemos aprendido un montón de cosas en la calle para que ustedes estén sentados ahorita poniéndonos atención y muchos no están interesados en venir a hablarles de esto, porque la verdad creo que a nadie le interesa sentarse a hablar todo el tiempo de uno mismo, ¿sí? Pero es chévere que se abran estos campos de discusión porque entonces se empiezan a generar un poco unas bolas de nieve que comunican, eso no va a cambiar y nos van a seguir llamando a decirnos que el muro de allí está muy lindo para que lo pintemos gratis, ¿sí? Y mira que, por ejemplo, en Francia que hay instituciones que acogen a los artistas como la Maison des Artistes, ¿cómo se traduce eso? Yo no sé. Bueno, la Casa de los Artistas que acogen, o sea, tú puedes estar ahí, tienes tu seguro médico y hay instituciones que acogen a los artistas de teatro, que tienen un estatus que es más o menos bueno, pero sin embargo en Francia todavía tú sigues también sufriendo de esto, que la gente dice, yo te doy este muro, ay, ¿por qué no me lo haces gratis? Y entonces yo te pago con nada, o sea, los artistas siguen sufriendo de eso. Y en países que tienen un sistema, vamos a decir, un sistema social más desarrollado que el de Colombia como Francia, pues sí podemos decir eso, también se sufre de las mismas cosas, entonces no es algo como nuevo. Y no hay tiempo para un par de preguntas más, así que tienes Quería como ir su opinión sobre las becas de creación, porque tú dijiste como algo, o sea, los proyectos de verdad que convocan, pues qué tanta libertad tienen ustedes y ustedes participan o es un chiste o... Yo me aparté de los justamente para como yo estaba trabajando en la administración, sí. Me aparté para que no hubiera ningún tipo de perspicacia respecto al asunto. ¿Cómo veo yo las becas? Veo que el problema también un poco acá del graffiti resulta en que las instituciones se dedicaron a dar becas y no a difundir que había un decreto que reglamentaba la práctica. Entonces durante 4 o 5 años lo que se promovió fueron becas y a los grandes artistas pintando grandes murales para que los niños que venían detrás vieran que los grandes artistas pintaban murales, pero no se les metía el decreto por debajo. Entonces lo que se notó fue que era un apoyo total al graffiti a ciegas que
tú podías pintar donde fuera y eso así lo interpretó la comunidad. O sea, tú ibas y hablabas con la comunidad en el 2015 al principio y decían, no, es que el graffiti es permitido. Hablabas con la policía, no, es que el graffiti es permitido. Hablabas con los pelados, no, es que el graffiti es permitido. Venía gente de otra ciudad y no, es que yo tengo derecho a pintar porque el graffiti es permitido. Entonces, no les decía como, no, es que no es permitido, acá hay una regulación, pero lo que pasa es que sí se ha apoyado la práctica. ¿A quién se apoyó? Se apoyó a los grandes artistas. Que se intentó con las mesas locales de graffiti, fue la idea que tuvimos con Lady desde el principio, romper esa centralización que había en la mesa distrital del graffiti, llevar recursos a las localidades, llevar recursos a esos pelados que estaban comenzando y evitar que ese gueto de artistas que habían formado la mesa distrital de graffiti se quedaran siempre con los mismos recursos, porque eso creaba una desazón, eso crea una exclusión, ¿sí me entiendes? Y esa exclusión genera rabia, y esa rabia de los pelados pues se deriva en las paredes, ahí está, ¿sí me entiende? O sea, ustedes le dan la plata a estos artistas para que pinten, pero a mí no. Y entonces, ¿cuáles son los requisitos para que pintes? Que haya pintado un mural de tantos metros de alto, de tantos metros de largo, que tenga 5 años de experiencia, que tenga curso de altura, y son pelados de 17, 18 años que no van a tener 5 años de experiencia ni se van a haber montado en un muro gigante para pintar. Entonces realmente son procesos que generan una exclusión dentro de las personas que realizan la práctica, porque realmente los requisitos que hay para participar, y peor aún para ganar, son además de estéticos, porque se han manejado estéticamente los requisitos, se producen también por esas condiciones que te piden a ti para pintar. Entonces la injerencia de esas becas y de esos recursos, además de lo más tenebroso que es la injerencia en lo estético, ha sido también en los procesos de exclusión que se dan por las convocatorias. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo quiero, es una anécdota así súper chiquitica, pero con una foto. Tú preguntabas algo sobre si te dejan la libertad, o sea, lo de las becas. Sí, es que acá hay una, bueno. Para hacer un paralelo con lo, pues nosotros no es que haya becas, pero si te ganas una convocatoria con una institución, supuestamente es para hacer lo que tú quieres. Y a mí me pasó una vez que yo quería hacer estas cosas, a ver si aquí está. Yo te di una serie que yo hacía en la... No me doy cuenta cuál es, no veo la pega. No, porque no sé cuál es la... Bueno. Ah, bueno, sí. Eran estas... bueno, ahí está medio, pero son unos personajes que se llama en francés Le Tout à Poil, porque fue después de una polémica que hubo con un político que criticó un libro sobre que se llamaba Tout à Poil, o sea, todos en bola. Censuró un libro donde toda la gente estaba desnuda, el profesor, el cura, el no sé quién. Bueno, entonces, en fin, yo decidí hacer esto y pues la gente está desnuda, los animalitos están desnudos, y luego yo me gané una convocatoria donde yo propuse hacer esto, o sea, donde yo los propuse ahí en una cementera, y si ven que en los corazoncitos ya no están los sexos, porque ellos me dijeron que, o sea, yo no lo hice, porque ellos me dijeron que yo, o sea, que esa parte de la desnudez les causaba sí, les causaba problemas, no por ellos, a ellos les gustaba, pero decían no, porque el barrio, porque es un poco frágil, porque no sé qué, hay cierta gente que no le gustó. Entonces es ahí para responderte eso, que a veces tienes que amoldarte o simplemente dices, bueno, no, entonces no lo hago, se queda en un proyecto y ya. Sí, pues es que, pues, no sé, arman la convocatoria, siempre hay temas, siempre hay temáticas, eso sí, uno lo tiene en cuenta desde la institución, siempre van a haber temáticas. Yo digo, listo, si la institución nos da una beca y nos da una ilustración, yo lo veo como un trabajo, ¿sí? Yo no lo veo como, me está apoyando a mí como artista y yo voy a hacer mi propio, yo lo veo como un trabajo y lo asumo como tal, ¿sí? Pero así tú hagas el trabajo, ellos tienen ya un feeling, una cosa definida por dónde quieren que se vea el muro. Entonces, ay, pero es que queremos que se vea, no sé, bueno, algo relacionado con la memoria, y alguien movió una memoria que quizás no les importaba a los otros.
los jueces, los jurados, en muchos casos siempre, bueno, antes no se llamaba ningún artista de graffiti, entonces eran artistas plásticos que no tenían ni idea de nada, pero tenían gustos estéticos. Entonces se iban por otro lado. Luego empezamos, no, tiene que haber un artista de graffiti. Listo, hay un artista de graffiti y hay 3 más que no son artistas de graffiti. Son 3 contra 1 que da la misma, o sea, no sirve. Entonces es como que siempre terminaban ganando pues personas que tienen trabajo, yo no estoy diciendo, tienen trabajo, tienen buen trabajo, pero digamos que los muros no representan tanto a ellos, no están en esa lucha, no están en, sí, así como otros que sí están y que se vuelve un poco consecuente con su trabajo, ¿sí? Si él trabaja en esto y gana esto, pues tiene una consecuencia, ¿no? Eso también se vuelve la afinidad política, ¿no? Entonces, bueno, entonces va a ganar siempre lo mismo porque tiene la afinidad. Entonces es como, si todos los murales tienen ese tipo de temáticas que, pues en donde se va a visualizar como qué tan comprometido tú estás, pues también estás excluyendo a un montón de gente. Entonces, es muy difícil, o sea, cada vez que habla, esta administración seguro tiene otros lineamientos, tendrá otros gustos estéticos, quizás no le interesa, digamos, algo que genere controversia, ¿sí? Porque eso es lo otro. Si uno genera controversia es como ya no va a ganar. Pero a veces esos son los mejores muros, es los que generen una discusión, generen algo como, mira, como ese muro de Blue, no sé si algunos lo vieron. Blue es un artista activista italiano que pinta y es como una sátira política muy, muy buena. Es una crítica muy buena y pintó en un festival, digamos, que se organizó en el 2011 o en el 2009, que se llamaba Memoria Canalla, lo organizaron unos artistas, Bastardilla y Stingfish, con recursos del Estado, ¿sí? Era para el patrimonio histórico, y en esa época, o sea, eso fue como algo que nunca había pasado, o sea, patrimonio del graffiti. Entonces era Memoria Canalla, era el patrimonio que no se ve y que nadie recuerda o recuerdan pero nunca quedó en los libros, ¿sí? Que era el graffiti. Y entonces trajeron una cantidad de artistas la curaduría fue así, es que necesitamos generar artistas que pinten y que generen controversia o que generen una verdad y efectivamente pintaron uno en donde era como un brazo de un banquero con una tarjeta de Mastercard o de Visa, no sé, de Citi, cogiendo una cantidad de calaveras y partiéndolas como si fuera cocaína y haciendo líneas, ¿sí? Y cuando, pues, era muy explícito, o sea, cualquiera, pero aparte de todo habían más historias detrás, y él decía, no, es que hubo un escándalo en Suiza, no sé dónde, en donde prácticamente tenían un cartel, algo así, era algo así, no quiero decir exactamente qué era eso, pero, y entonces él pintó al banquero con el brazalete del banco suizo, así. Entonces ese tipo de muros para mí son los mejores, porque no embellecen la ciudad, sino que ponen a reflexionar, vuelve a la gente un poco más inteligente, o por lo menos se preguntan, ¿qué es eso? ¿Por qué lo pintaron? ¿Cuál es? La de las fuentes. Esos son... No, que se vuelve todo, finalmente es súper decorativo, pues, y es como... Pero digamos lo que sucedió ahí, que es como, ahí está la base de esta discusión. Hacen una convocatoria donde traen otro tipo de artistas, traen otro tipo de artistas que no son del país, bueno, que participan igual, que tienen una forma de trabajar el arte urbano, y lo que pasó ahora me parece que fue como lo más chimba que pudo pasar con ese muro, y es que lo hayan tapado personas que hacen graffiti en un momento como el que está pasando la ciudad. Las letras que están encima de ese muro me parecieron, bueno, a mi punto de vista, no sé de mis compañeros, pero a mí también me pareció como que chimba que hayan hecho eso, que hayan hecho valer ese graffiti que ahora parece tan silenciado por todo lo que está pasando. No, ahí sigue estando. Bueno. Desde la ballena y los miles de pescaditos que van detrás de ella, y cada vez cuando se mete más debajo del puente, como del mambo, pues ahí aparecieron ahora unos grafitis nuevos que son bien interesantes, como que taparon. El otro tema con el asunto de las convocatorias es que
por ejemplo, las convocatorias de las becas y eso salieron de la mesa distrital de graffiti, donde yo me atrevería a asegurar que el 80% pintaban graffiti de letras. 95% pintaban graffiti writing. Y de todas las becas de Bogotá que se ejecutaron en los últimos 4 años, yo no recuerdo un solo muro que sea de graffiti writing. No hay. Entonces uno dice, bueno, entonces los grafiteros se organizan para que otros vengan y la hagan. Pero eso también es un asunto de la comodidad de la ciudadanía y de la comodidad del Estado. Yo no quiero invitar a alguien a mi casa que me haga desorden. Sí, yo quiero el bien portado y juicioso. Y el otro asunto, por ejemplo, también es cuando uno le da como las largas a algo y bueno, sí diga lo que quiera, pero un ratico no más. Pues se va a acostumbrar a decir lo que él quiera y eso no es, digamos, adecuado. Las convocatorias y las becas, yo creo que la potencia está no solamente en cómo están construidas, porque hoy por hoy las convocatorias están construidas con los criterios del profesional de planeación, ¿sí? Ya no es con los criterios de la necesidad de la comunidad y eso no solamente pasa en cuanto a graffiti, pasa en todas las áreas de planeación de la ciudad. Tienen expertos juventólogos y un poco de cosas muy extrañas, formulando las iniciativas, los proyectos, las intervenciones, los planes y los programas, pero que no tienen ni idea de qué significa salir a la calle. Y lo que pasa es que las cosas funcionan muy bien en la teoría, pero cuando van a la realidad, eso no funciona. Entonces uno dice, ¿y por qué no se asesoran de la gente que realmente sabe, que tiene la experiencia? Es muy difícil, eso no va a pasar porque en las cajitas que se inventaron para que quepan los profesionales o los artistas que se meten a las convocatorias, ninguno de nosotros cabe, o sea, o quedamos ahí muy mal acomodados. Y el otro problema también es que en un museo o en una galería, hacer la curaduría es decidir quién entra, quién no entra. Y de los que entran, en qué orden se coloca los cuadros o las obras o en qué tiempo se hacen las intervenciones para que cuenten una historia o que tengan un mensaje, un tema en común, una exposición, algo así, pero en la calle hacer eso es, sino más cuando uno va a un muro. Ayer nos pasaba, nosotros 3 nos conocemos nuestro trabajo y están los 3 y en ese momento no es como usted haga eso, yo hago eso y el otro lo otro, porque a la hora es dinámico y todo va cambiando muy rápido. Si eso es en un muro pequeño en la ciudad es una cosa supremamente compleja y entonces nos pasó en el 2014 que fondearon el deprimido de la 26 y entonces unas cosas las fondearon y otras no. Entonces uno decía, bueno, entonces es que ahora la policía tiene un criterio curatorial y ellos mismos lo decían, no, es que este sí está bonito, esto sí es arte. Y entonces la policía ahora es el que decide qué es arte y qué no es arte. Entonces, por ejemplo, yo pinto mariposas y para mí es supremamente fácil salir a pintar mariposas porque una mariposita no le hace daño a nadie. Y porque una chica es políticamente más correcto que esté pintando, nadie va a decir que está pintando algo ilegal. Entonces hay muchas de esas cosas que son tensiones muy pequeñas, pero que eso se va encadenando una tras de la otra y va haciendo que la discusión sea enorme. Bueno, gracias. Lamentablemente tenemos que cerrar. Podríamos discutir horas, pero propongo que sigamos dialogando en el cóctel, que es una mejor forma de dialogar. Y entonces no me queda más que agradecer a los participantes. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Gracias. Y claro, quiero también agradecer a Carolina Albornoz, salió, pero igual por la acogida aquí y el cóctel de cierre, muy importante. Y a la hora y a todos los organizadores, ya que es el cierre oficial de todo el evento, no solamente esta mesa, pues felicitar a los organizadores y agradecer a todos los participantes porque ha sido fantástico
hemos grabado todo, así que vamos a tener mucho material si algunos de ustedes quieren seguir escuchando o volver a escuchar, porque fueron muchas ideas aquí presentadas en esta tarde o en esos 2 días. Así que muchas gracias a todos y vamos al cóctel.